Este es Jos Kobus. Un escalador alemán espera alcanzar la cima de la cresta oeste del Everest. Eso puede que no te sorprenda tanto, pero aquí está el giro. Está escalando en solitario. Y en invierno. Si crees que escalar el monte Everest es extremo, imagina hacerlo en medio del invierno. Las temperaturas congelantes caen aún más. Los vientos azotan a más de 100 millas por hora y el aire es tan delgado que incluso estar de pie se siente imposible. Es el entorno más duro en la Tierra. Actualmente, 34 expediciones han intentado escalar el Everest en invierno y de las 5 que tuvieron éxito, solo 15 escaladores llegaron a la cima. 7 escaladores han muerto intentando escalar el Everest entre el 21 de diciembre y el 22 de marzo. Y aún así, un valiente equipo de escaladores decidió enfrentar el desafío definitivo, alcanzar la cumbre del Everest durante su temporada más brutal. Esta controversial escalada duraría 2 años y cambiaría al Everest permanentemente. Esta historia lo tiene todo: peligro, muerte, ambición y un debate que sacudió al mundo del alpinismo. Se recomienda discreción al espectador. ¿Cuántas personas crees que intentan escalar el Everest cada año? El número es en realidad mucho más impresionante. Anualmente, en primavera, más de 800 personas buscan alcanzar la cima del Everest. Pero cuando se trata de invierno, ese número cae cerca de 0. Como probablemente puedas imaginar, este es un desafío difícil. Pero en 1980, un grupo de escaladores polacos decidió enfrentar esos peligros de frente. Y los peligros asociados con escalar el Everest en invierno solo los hicieron más interesados. En los 70, los escaladores polacos ya estaban construyendo una reputación como guerreros de hielo en el mundo del montañismo. Este apodo se les dio a sus escaladores debido a su habilidad y deseo de escalar montañas, incluso en condiciones climáticas extremas. ¿Y qué mejor manera había de cimentar ese legado que escalando el Everest en su temporada más dura? Pero aquí está el asunto. Para cuando el equipo polaco llegó al campamento base, ya estaban en desventaja. A diferencia de la mayoría de las expediciones que comienzan sus preparativos semanas antes, los polacos llegaron tarde debido a retrasos en la obtención de financiamiento y permisos. Esto no fue un simple contratiempo, significaba que solo tenían pocas semanas para aclimatarse, establecer campamentos e intentar la cumbre. Con cada día perdido, tenían menos tiempo para prepararse y aún menos margen de error. Sin embargo, el equipo no estaba compuesto por aficionados. Andrzej Sawada, líder de la expedición, fue un pionero en el montañismo polaco. En 1973, lideró el primer intento invernal en una cumbre de 26.000 pies, Lhotse. Aunque esa expedición no alcanzó la cima, probó que las ascensiones invernales en el Himalaya eran factibles. Sawada sabía que esta escalada los llevaría a sus límites, por lo que reunió al mejor equipo de 20 escaladores que Polonia podía ofrecer. Por ejemplo, Krzysztof Bilicki, uno de los escaladores, ya era conocido por su resistencia y habilidad técnica. Estas cualidades lo convirtieron en uno de los mejores escaladores de alta montaña de la historia. Leszek Chigi, otro guerrero del hielo que más tarde acompañaría a Krzysztof a la cumbre, era otro escalador experimentado que se había probado a sí mismo en las escaladas más difíciles de las montañas Tatra y Pamir. Junto con los escaladores, 6 miembros del personal asistieron por encima del campamento base, y un sherpa altamente calificado, Pemba Norbu, ayudó a guiar el camino. Cada persona tenía un papel, ya sea transportando suministros, arreglando cuerdas o buscando los caminos más seguros a través del hielo y la nieve. Intentarían escalar el Everest por la ruta del Carbón Sur. Aunque este era un camino famoso hacia la cumbre, nunca se había intentado en pleno invierno. Esto significaba días más cortos, exposición constante a vientos malvados y una amenaza siempre presente de congelación e hipotermia. El cronograma era ajustado. Su permiso para escalar el Everest expiraría el 15 de febrero, lo que les daba solo unas pocas semanas para llegar a la cima. El equipo llegó al campamento base el 5 de enero de 1980, dejándoles solo un mes para todo el intento. Para colmo, la escalada invernal era un terreno totalmente inexplorado. Nadie sabía qué les depararía el clima, ni cómo respondería la montaña al constante azote de las tormentas. Cada decisión debía considerar lo desconocido. En primavera, el clima en el Everest es más estable, los días son más largos y otros escaladores ya han creado caminos a seguir. Pero en invierno, nada de eso existe. Los días son cortos y las tormentas son feroces e impredecibles.
Las temperaturas pueden bajar hasta menos 49 grados Fahrenheit, y los vientos son tan fuertes que arrancan la nieve de las pendientes, dejando hielo desnudo y resbaladizo. Es como enfrentar una montaña totalmente distinta y muchísimo más riesgosa. Sus desafíos iniciaron en cuanto llegaron a la montaña. Cuando el equipo llegó al campamento base el 5 de enero de 1980, estaba claro que el Everest no haría esta escalada fácil. Los vientos aullaban sin cesar, desgarrando sus tiendas y obligando a los escaladores a anclar cada pieza de equipo para evitar que se la llevara el viento. Incluso con el mejor equipo disponible en ese entonces, el frío se infiltraba en todo: ropa, equipo e incluso en sus huesos. El plan era sencillo: construir un campamento base al pie de la montaña. Desde allí avanzarían más alto, estableciendo el campamento 1, luego el campamento 2, y así sucesivamente hasta el último campamento 4 en el South Col a 26.100 pies. Estos campamentos permitirían al equipo descansar, abastecerse y adaptarse a las duras condiciones. Pero construir estos campamentos distaba de ser sencillo. El campamento 1, a unos 20.000 pies de altura, fue el comienzo. Tomó días de acarreo de suministros y lucha contra vientos fuertes para establecerlo, y aún así el equipo sabía que las condiciones solo empeorarían a medida que subieran más. El esfuerzo para establecer el campamento 2 a 21.500 pies fue aún más duro. Los escaladores se enfrentaron a láminas de hielo expuesto, despojado por el viento implacable. Esto requirió fijar cuerdas extra y tomar el doble de las precauciones habituales solo para moverse de manera segura. Montar el campamento 2 pareció un triunfo, pero fue breve. Los vientos aumentaron y en pocos días el campamento quedó en gran parte destrozado. Las tiendas fueron destrozadas, se perdió equipo y el equipo tuvo que retroceder y reconstruir. Entonces empezaron a ver el otro lado de la montaña. El agua fue un problema desde el inicio. Los arroyos glaciares, que debían proveer agua confiable a los escaladores, estaban congelados. Esto no les dejó otra opción que derretir hielo para cada gota que necesitaban para beber, cocinar o limpiar su equipo. Derretir suficiente hielo tomaba horas cada día, agotando rápidamente las reservas de combustible para cocinar. La altitud empeoraba todo. Hasta las tareas simples se volvían extenuantes conforme los escaladores ascendían. El aire delgado los dejaba jadeando por aire, y el aire helado irritaba sus pulmones, causando que muchos desarrollaran toses dolorosas. La enfermedad de altura siempre fue una amenaza, y las condiciones heladas dificultaban que sus cuerpos se recuperaran después de cada escalada. No obstante, el equipo continuó con determinación. Cuando los fuertes vientos derribaron sus campamentos, los reconstruyeron. Cuando los suministros escasearon, racionaron cada bit para poder continuar. Su trabajo en equipo y experiencia les ayudó a enfrentar cada desafío paso a paso. A principios de febrero, finalmente lograron establecer el campamento 3 a 23.500 pies. El viento era despiadado, destruyendo una y otra vez sus refugios. El campamento 3 fue arrasado no una, sino varias veces, obligando a los escaladores a regresar, rescatar lo que pudieran y reconstruir desde cero. Los viajes para reparar el campamento los agotaban, pero no tenían alternativa. Sin un campamento 3 estable, no podían subir más. El 11 de febrero, después de semanas de luchar contra los elementos, Krzysztof Bielitzki, Leszek Sigi y Valenty Fiut finalmente alcanzaron los 26.100 pies y establecieron el campamento 4 en el Coronel del Sur. Esta era la última parada antes de la cumbre, pero las condiciones allí eran casi insoportables. Los vientos alcanzaron velocidades de más de 120 millas por hora, y el suelo helado hizo que cada paso fuera un riesgo calculado. En su primera noche en el campamento 4, el viento era tan fuerte que obligó a los escaladores a retroceder al campamento 3, retrasando una vez más su progreso. Además del viento, hubo una intensa nevada. El 13 de febrero, 2 de los escaladores polacos intentaron explorar la ruta desde el campamento 4 hasta la cresta sureste. Dejaron botellas de oxígeno en el camino para apoyar el último empuje hacia la cumbre, pero se vieron obligados a pausar su progreso, ya que las condiciones se volvieron demasiado peligrosas para continuar. Los dos hombres estaban exhaustos al descender al campamento 3. Incluso Sawada, el líder de la expedición y uno de sus miembros más experimentados, luchó para moverse. Las montañas parecían obstinadas en derrotarlos. Cada vez que parecían estar progresando, el clima lo destrozaba. Para empeorar las cosas, otro golpe vino desde el campamento base.
El gobierno nepalí había anunciado que su permiso para escalar el Everest expiraría el 15 de febrero, lo que pondría fin a su escalada de manera prematura. El equipo estaba devastado. Las semanas de arduo trabajo habrían sido en vano. Se sintió como el último clavo en el ataúd. Pero la suerte estaba de su lado. Un funcionario polaco en Katmandú intervino en el último momento y logró extender el permiso por 2 días, dando a los escaladores hasta el 17 de febrero para hacer su último intento. Los escaladores tenían ahora 2 días para hacer historia. Era una posibilidad remota, pero suficiente para ellos. No había tiempo que perder. El plan era escalar desde el campamento 4 a 26.100 pies a lo largo de la cresta sureste hasta la cumbre. Después de semanas de luchar contra vientos implacables, temperaturas bajo cero y contratiempos casi constantes, esta era su oportunidad para hacer historia. Pero entre ellos y la gloria estaba la escalada más peligrosa de sus vidas. El 16 de febrero, con su fecha límite acercándose y el clima finalmente mostrando signos de mejora, Krzysztof Bielicki y Leszek Cichy se prepararon para el empuje hacia la cumbre. Los 2 escaladores se habían probado repetidamente durante la expedición, soportando condiciones que habían llevado a otros al límite. Fueron elegidos por su habilidad técnica, resistencia y enfoque inquebrantable. Estas eran cualidades que necesitarían en abundancia para alcanzar la cima. Los 2 escaladores partieron antes del amanecer. Solo llevaban lo que necesitaban: oxígeno suplementario para el aire delgado, picos de hielo y crampones para el terreno traicionero, y una bandera polaca y nepalí para plantar en la cumbre. El progreso fue lento. Hacían pausas frecuentes para recuperar el aliento y racionar el oxígeno para el tramo final. La cresta sureste puso a prueba su equilibrio y determinación, con secciones peligrosas que ofrecían poco margen para el error. Ciertas secciones eran tan angostas que un paso en falso podría resultar en una caída fatal. A ambos lados de la cresta podían ver profundos valles que se extendían miles de pies hacia abajo en el Himalaya. La cresta se sentía como caminar en una cuerda floja al borde del mundo, con el viento frío empujándolos en cada paso del camino. A pesar de las condiciones castigadoras, Bielicki y Cichy continuaron. La cumbre se acercaba, aunque el tramo final debió haberse sentido como una eternidad. Su ritmo se redujo, cada paso requería un esfuerzo inmenso. El frío era tan intenso que apenas podían sentir sus manos y pies, pero siguieron adelante, sabiendo que estaban al borde de la historia. Me pregunto si sabían que la controversia y el debate a los que se enfrentarían habrían hecho una diferencia en esa agotadora batalla mental y física. Finalmente, a las 2:30 p.m., después de horas de escalar en algunas de las condiciones más duras imaginables, pisaron la cumbre. En ese momento, el dolor y el agotamiento se desvanecieron en el fondo. Lo habían logrado. Estaban de pie en el punto más alto de la Tierra, 29.032 pies sobre el nivel del mar, en pleno invierno. La vista era impresionante. Un vasto océano de picos nevados se extendía hasta el horizonte. El cielo era de un azul profundo e interminable, tan claro que casi parecía irreal. El viento era helado y ruidoso, pero apenas lo notaron en ese momento de victoria. Cada dolor en sus miembros congelados, cada onza de fatiga valía la pena. Se miraron el uno al otro, compartiendo una mirada de puro alivio y orgullo. Enfrentaron lo peor de la montaña y salieron victoriosos. El Everest, en su temporada más desafiante, no los venció. Desde la cumbre se comunicaron por radio con el campamento base. Bielicki recordó el momento con viveza. Mis primeras palabras fueron: «Hola, Andrei, ¿sabes dónde estamos?». El líder en el campamento base, ansioso por noticias, apenas respondió antes de que se escucharan las voces triunfantes de los escaladores. En la cima del Everest. La alegría en sus voces era clara. «Estábamos muy felices por el éxito», dijo Bielicki después en una entrevista. «Representábamos a todos los miembros del equipo, quienes dieron su máximo esfuerzo». A pesar de las duras condiciones en la cumbre, la pareja pasó 40 minutos en la cima, lo cual es una duración casi inimaginable en condiciones tan severas. Generalmente los escaladores permanecen poco tiempo en la cima por los riesgos extremos. A estas alturas, el aire solo tiene 1/3 del oxígeno que tu cuerpo necesita, por lo que cada minuto que te quedas aumenta el riesgo de problemas de salud graves como congelación o enfermedad de altura. Las temperaturas bajo cero pueden hacer que la piel expuesta se congele en segundos, y cuanto más tiempo te quedas, más difícil se vuelve para algunos escaladores empezar a moverse de nuevo. Pero no Bielicki y Cichy.
Plantaron las banderas de Polonia y Nepal en la cumbre. Por un breve momento se permitieron sentir la magnitud de lo que habían hecho. No solo habían conquistado el Everest, sino la temporada más desafiante que la montaña ofrecía. Pero aún en la cima del mundo hubo poco tiempo para celebrar. Sabían que ascender era solo la mitad de la batalla. La bajada los esperaba y sería igual de implacable. La bajada era tan peligrosa como la subida a la cumbre. Felitsky y Chigi decidieron tomar un camino diferente en su descenso, uno que estaba más protegido del viento. Esta ruta era empinada y helada, pero les ofrecía cierta protección contra las ráfagas heladas que habían agotado sus fuerzas en el camino hacia arriba. Sabían que debían bajar rápido. Muchos escaladores habían muerto tras llegar a la cima del Everest, incapaces de sobrevivir el retorno. En su camino hacia abajo se encontraron con algo que los detuvo en seco. Era el cuerpo de una mujer sentada erguida, su cabello congelado y rígido, y su equipo de escalada aún en su lugar. Parecía haberse detenido a descansar, pero nunca más se movería. La vista envió un escalofrío a través de Felitsky y Chigi, no solo por el frío, sino por la realidad de lo que el Everest podía hacer. Al principio no sabían quién era ella. Al mirar más de cerca, vieron rastros de un antiguo campamento cercano, con tela rasgada y objetos abandonados. Después se enteraron de que era Hanna Laura Schmatz, una alpinista alemana que había llegado a la cima en otoño de 1979. Llegó a la cima de la montaña, pero falleció en el descenso. Incluso en mejores condiciones, el Everest había demostrado ser demasiado desafiante, no solo en invierno. Ella murió en el mismo intento que el escalador estadounidense Ray Janet, cuyo cuerpo jamás se halló. Verla allí los conmovió mucho. No era la primera vez que veían la muerte en una montaña, pero hallarla así, congelada en el tiempo, era distinto. Fue un recordatorio aterrador de la implacabilidad de la montaña. Nos motivó a bajar lo más pronto posible, dijo Chigi más tarde en una entrevista. Sabían que cualquier retraso podría ser desastroso. La vista los acompañó mientras seguían descendiendo. Durante los pocos días del ataque a la cumbre, intercambiamos quizás 5 frases, recordó Chigi. El cuerpo congelado y las huellas de su trágico final hicieron su objetivo aún más claro. Supervivencia. Además, las condiciones extremas no dejaban energía para la conversación. Se enfocaron totalmente en cada paso, atravesando con cuidado las laderas heladas y cumbres expuestas. Su meta era clara, alcanzar la seguridad antes de que la montaña los atrapara también. Tras lo que pareció una eternidad, Felitsky y Chigi llegaron por fin al seguro campamento base. Todo el equipo los recibió con vítores y alivio. No solo habían sobrevivido, sino que habían hecho lo que nadie había hecho antes: alcanzar la cima del Everest en pleno invierno y regresar con vida. La noticia de su logro se difundió rápidamente, primero por Nepal y luego por todo el mundo. Esta fue una escalada que cambió al Everest para siempre, prueba de que el Everest realmente se podía escalar durante su temporada más dura, redefiniendo los límites de la resistencia y la resiliencia humana. Esto permitió a los escaladores intentar expediciones más audaces fuera de temporada, como escaladas en solitario en invierno y rutas nuevas más peligrosas. Para los polacos, su logro trascendió una victoria en montañismo. A fines de los 70, Polonia enfrentaba agitación política y económica bajo el régimen comunista. El país ansiaba algo que celebrar, algo que recordara al mundo la fortaleza y resistencia polacas. Por lo tanto, hacer lo que ninguna otra nación había hecho nunca en el Everest fue un signo de fuerza y esperanza durante tiempos realmente difíciles. Felitsky y Chigi estaban destinados a ser leyendas, con sus nombres eternamente ligados a uno de los más grandes logros en la historia del montañismo. Pero no todos estaban de acuerdo. Poco después de la escalada, surgió una controversia encabezada por Reinhold Messner, uno de los escaladores más famosos de la historia. Messner fue una figura imponente en el alpinismo. Ya había cimentado su reputación como uno de los mejores escaladores de la historia. Fue la primera persona en llegar a la cima del Everest sin oxígeno suplementario, algo que muchos pensaban que era imposible. También fue el primero en escalar el Everest en solitario en 1980, el mismo año que la ascensión de invierno polaca. Más allá del Everest, Messner había alcanzado la cima de varias montañas de 26,000 pies en el Himalaya. En resumen, era un hombre reconocido por desafiar con frecuencia lo que los escaladores creían imposible. Messner también era conocido por sus firmes opiniones.
Creía profundamente en la pureza de la escalada, y eso jugaría un papel en por qué desafió la ascensión invernal polaca. ¿Puedes adivinar cuál fue su objeción? Bueno, su objeción se basó en un cambio de regla hecho por el gobierno nepalí en 1979. Nepal había redefinido la temporada de escalada invernal para terminar el 31 de enero en lugar del 28 de febrero. Esto significaba que bajo la nueva definición, la cumbre polaca el 17 de febrero técnicamente ocurrió fuera de la temporada oficial de invierno. Para Messner, esto era claro. La escalada, aunque notable, no podría considerarse la primera verdadera ascensión invernal si no ocurrió dentro del periodo de invierno definido. Messner también cuestionó el permiso de escalada del equipo. Su permiso original estaba programado para expirar el 15 de febrero, pero una extensión de último minuto les dio 2 días extra, permitiéndoles llegar a la cumbre el 17 de febrero. Aunque la extensión era legal, Messner la vio como una flexibilización de las reglas y calificó la escalada como ilegal. Las palabras de Messner tenían peso. Como uno de los escaladores más respetados de la historia, su opinión fue tomada en serio en el mundo del montañismo. Durante 2 años se negó a reconocer la escalada como una verdadera ascensión invernal, y esto creó una gran división en la comunidad de escaladores. ¿Crees que las reglas y tecnicismos deberían tener más peso que la pura dificultad y el espíritu de la escalada? Comparte tu opinión en los comentarios. No todos coincidían con Messner. Una de las voces más fuertes en defensa de los escaladores polacos vino de Elizabeth Hawley. Hawley era muy respetada en la comunidad de montañismo por sus detallados registros de escaladas en el Himalaya. Como periodista, pasó décadas entrevistando escaladores y registrando expediciones con precisión inigualable. Los escaladores solían bromear que si Hawley no registraba tu cumbre, no había ocurrido. Hawley rechazó los reclamos de Messner, tildándolos de excesivamente técnicos. No estoy entre estos quisquillosos, dijo famosamente. Para ella, las condiciones extremas que Krzysztof Wielki y Leszek Sigi enfrentaron en el Everest en febrero, con temperaturas congelantes, viento de huracán y fuerte nevada, dejaron claro que esta era una verdadera ascensión invernal. La fecha no cambió, que su escalada fue una de las más difíciles jamás intentadas. El Ministerio de Turismo de Nepal apoyó su opinión. 2 años después de la ascensión, finalmente emitieron un certificado oficial reconociendo la expedición polaca como la primera ascensión invernal del Everest, poniendo fin al debate formal. Incluso Messner aceptó a regañadientes su éxito eventualmente. Pero la controversia dejó su huella, planteando preguntas sobre cómo se juzgan los logros de montañismo. ¿Se trata de seguir reglas estrictas? ¿O se trata del espíritu y desafío de la escalada? Para el equipo polaco, la respuesta fue clara. Habían superado algunas de las condiciones más duras jamás enfrentadas en el Everest y sabían que la escalada serviría como prueba de la determinación humana. Y estaban en lo cierto. Desde esa escalada histórica, el invierno en el Everest ha sido un reto casi imposible. De las 34 expediciones que han intentado escalar durante la temporada más dura, la mayoría ha fracasado. 7 escaladores han perdido sus vidas en el proceso. Uno de los intentos más famosos después del equipo polaco fue de Yasuo Kato, un escalador japonés conocido por su audacia y determinación. Para 1982, Yasuo ya era una figura bien conocida en el mundo de la escalada. Había logrado hazañas increíbles, como abrir una nueva ruta en la cara norte del Eiger en Europa y alcanzar la cima del Everest 2 veces, una desde Nepal y otra desde Tíbet. Cuando Yasuo llegó al campamento base del Everest en diciembre de 1982, tenía un objetivo: escalar el Everest solo en invierno. Trajo un equipo de 8 escaladores para ayudar a establecer campamentos, pero el intento de cumbre iba a ser suyo, y solo suyo. Planeaban tomar la ruta de la cresta sureste, usando oxígeno suplementario a diferencia de intentos previos. A diferencia de los polos, el clima los favoreció, permitiendo un rápido avance del equipo. El equipo comenzó bien y estableció el campamento 2 a 21,000 pies en 10 días. A pesar de los retos invernales, lograban un progreso notable. Para el 22 de diciembre, Yasuo había llegado al South Col a 25,918 pies. Este es el último campamento antes de la cumbre. Yasuo planeaba viajar a la cumbre solo y convertirse en el primero en llegar a la cima del monte Everest en invierno por sí solo. Se suponía que habría un breve momento en que las condiciones climáticas mejoraran y Yasuo planeaba usar esa ventana a su favor. Pero a 26,574 pies, Yasuo se encontró enfrentando algo diferente.
El cambio en el clima que esperaba nunca llegó. Fuertes vientos aullaban a su alrededor. Respirar era una lucha debido al aire delgado que empujaba su cuerpo al límite. Yasuo se detuvo para evaluar su situación. Había llegado lejos, pero las condiciones no le favorecían. El riesgo de congelación o algo peor crecía a cada instante. Por experiencia, Yasuo sabía que avanzar en tales condiciones podría significar no solo no alcanzar la cumbre, sino también perder su vida. Con gran decepción, pero una clara comprensión del peligro, Yasuo tomó la difícil decisión de retirarse. Su primer intento resultó frustrante. Pero Yasuo no se rindió. Solo 5 días después, el 27 de diciembre, lo intentó de nuevo, esta vez con su compañero Toshiaki Kobayashi. Los dos escaladores partieron del campamento 4 de madrugada. Juntos escalaron a través de los vientos helados, haciendo un progreso constante. A media tarde, Yasuo alcanzó la cumbre sur, a solo unos cientos de pies debajo de la cima. Kobayashi, agotado y sufriendo de congelación, no pudo seguir adelante. Alentó a Yasuo a continuar. Yasuo siguió escalando en solitario, combatiendo el aire escaso y el intenso frío. Y a la 1:50 de la tarde, Yasuo finalmente logró su sueño. Se convirtió en el primer escalador en escalar el Everest en solitario durante el invierno. Fue un logro verdaderamente increíble, pero el peligro estaba lejos de terminar. Tras llegar a la cima, Yasuo y Kobayashi comenzaron el descenso. De regreso, se toparon con graves problemas. Se quedaron sin oxígeno, las temperaturas bajaban rápido y la noche caía. El frío era insoportable y no podían regresar al campamento 4. No tuvieron más opción que detenerse y montar un campamento en una cresta expuesta, con la esperanza de poder sobrevivir la noche y continuar por la mañana. Su equipo apenas resistía las brutales condiciones. Se había formado hielo en sus rostros y ambos hombres estaban completamente agotados. La tienda que llevaban apenas los protegía de la tormenta. Pese a eso, la anclaron en su sitio y huyeron del frío. En la tienda, la situación no mejoraba. La falta de oxígeno hacía que respirar fuera una lucha constante en el aire enrarecido. Exhaustos, pero debían permanecer alerta. Dormir podría implicar no volver a despertar. Sus cuerpos ya estaban privados de oxígeno y apenas funcionaban a esas alturas. Dormir ralentizaría aún más sus sistemas y reduciría la ingesta de oxígeno a niveles peligrosos. Las gélidas temperaturas tampoco ayudaban. Si dejaban de moverse o bajaban la guardia, la hipotermia podría instalarse rápido. Permanecer despiertos era su única esperanza de sobrevivir. La tormenta afuera era implacable. El viento aullaba y sacudía la tienda, amenazando con destruirla. A pesar de esto, Yasuo se mantuvo tranquilo, dándole a Kobayashi algo de esperanza. Había sobrevivido a situaciones difíciles como esta antes, y su confianza hizo que Kobayashi sintiera que podrían superarlo. Yasuo se comunicó por radio con sus compañeros del campamento 4, informándoles que estaban bien. «No será necesario el rescate», afirmó. «No tienes que enviarlos, ambos estamos bien y tenemos un buen vivac. Te llamaré mañana a las 7 de la mañana. Buenas noches». Su voz era firme, creía que podían manejarlo. Si te preguntas de dónde sacó toda esa confianza, vino de todo lo que había pasado antes. En 2 ascensos anteriores al Everest, había pasado noches por encima de los 26.247 pies sin el equipo adecuado y aún así logró bajar con vida. Creía que era más fuerte, mejor preparado y listo para cualquier cosa que la montaña pudiera lanzarle. Pero esa noche, el Everest desató toda su furia. Una enorme tormenta invernal arrasó la montaña con vientos que rugían a 120 millas por hora. La temperatura cayó a un letal, menos 45 grados Fahrenheit. Los dos escaladores nunca tuvieron una oportunidad. La tormenta era demasiado poderosa, el frío demasiado extremo. Era una lucha que ningún humano podría ganar. Yasuo y Kobayashi no lograron atravesar la tormenta. Un equipo de búsqueda salió en cuanto el clima lo permitió, pero no hallaron nada. El 30 de diciembre de 1982 se suspendió la búsqueda de Yasuo y Kobayashi. Nunca recuperaron sus cuerpos. El Everest los había tragado enteros, añadiendo sus nombres a la larga lista de aquellos que se atrevieron a desafiarlo y pagaron el precio final.
Pero para escaladores del pasado como Yasuo y futuros escaladores como Jost Kobus, la exitosa cumbre de invierno polaca demostró no solo los extremos peligros y la dificultad sin paralelo de las ascensiones invernales, sino también que lo imposible es posible. Reforzó al Everest como un campo de pruebas global, donde cada ascenso contribuye a la narrativa en evolución de lo que la humanidad puede lograr frente a las condiciones más feroces de la naturaleza. Gracias por ver y nos vemos en la próxima. Mantente audaz y vive valiente.